Yo me enamoré de la actuación porque siento que fue un salvavidas en un momento. A mí en el colegio me hicieron un bullying muy, muy fuerte. Yo tuve muchos episodios que yo creo que esto jamás lo he compartido en ningún lado, pero me acuerdo, habrá sido entre mis 13 y 15 años, no recuerdo la edad. Me acuerdo que una vez me paré enfrente de un espejo y me empecé a arrancar el pelo y me pegaba cachetadas y yo me quería morir. En esas voy y me dicen, oye, ¿tú tienes prótesis? Y yo, sí, ¿por qué? Quítatelas. Yo, no, no. Claro, las prótesis se las puso Jennifer a los 17 años, 18 años, niña víctima, bullying, pero cuando a mí me dijeron, explántate, mi primera reacción fue, no, mis tetas. Y era como, Dios mío, esto soy yo. A mí me explantan y me encuentran un líquido y me dicen que ese líquido tiene cáncer, que tenía linfoma, que es un tipo de cáncer en sangre. La respiración te puede llevar literalmente a un estado expandido o alterado de conciencia en el que puedes llegar a tu subconsciente, liberar, sanar a través de la sabiduría de tu cuerpo, conectar con otros estados y sensaciones de fuera del cuerpo físico. ¿Cansado de vivir tu vida a través de una pantalla? Es por eso que te tengo una invitación. Ya es momento de que llenemos la vida de experiencias y es lo que vamos a vivir en nuestro festival, nuestro primer festival de conciencia emocional, 2, 3 y 4 de noviembre. Un fin de semana donde aprendes todas las bases para que biosanación emocional haga parte de tu vida. Tendremos actividades como alimentación emocional, yoga emocional, sound healing y respiración. Transformaremos los patrones inconscientes frente al amor. Aprenderás a gestionar las emociones a través del Qigong y el automasaje. Además, abrirás tu corazón con una ceremonia de cacao preciosa y aprenderás cómo elevar tu vibración a través del movimiento, el baile, el static dance y además el silent disco. ¿Qué estás esperando? Únete a nuestro festival. Los 3 días vamos a vivir una experiencia única y tú debes estar ahí. Bueno, hemos llegado con una nueva entrevista y hoy, además de presentarles una persona muy especial, es una amiga del alma. Y obviamente eso significa algo muy importante para mí. Quiero que hoy abras tu mente, porque yo sé que en esta comunidad hay muchas personas que se preguntan si el camino por el cual inició su parte profesional es por el cual deben continuar o si ese llamado los lleva a un cambio de roles, de forma de servir. Y si esa es tu pregunta, tienes que quedarte aquí porque hoy te traje una persona muy especial que vas a poder verte reflejada en muchas de sus historias y además nos va a enseñar herramientas muy poderosas de sanación. Entonces, bueno, mi querida Jen, bienvenida. Ay, se me aguaron los ojos cuando dijiste lo de que es muy especial, que soy muy especial para ti, tú también, y me honra un montón que me hayas hecho partícipe, pues como de todo este proyecto que tienes y para mí también es un honor estar sentada aquí contigo, André, de mi alma. Te quiero mucho. Yo a ti. Bueno, después de nuestra aclaración de amor, yo quiero empezar contándoles cómo nos conocimos porque es bien interesante. Nosotras éramos instamigas, ¿sí? Únicamente amigas de Instagram, compartíamos, ay, me gustó lo que hiciste, qué chévere. Y cuando vino Joe Dispensa en 2020, Un mes antes de un mes pandemia. antes de pandemia, sí, armamos un parchecito para ir, un parchecito chévere para ir. Y yo no sé cómo, yo qué tenía que hacer, todos iban a ir como juntos, pero nosotras íbamos más tarde o algo pasaba. Entonces yo le dije, si quieres, yo puedo pasar en el mismo carro y nos vamos juntas. Y así fue. Y desde ahí somos como Mírennos besties. acá. Sí, la vida nos ha ido uniendo, Mm, nos ha permitido acompañarnos en procesos personales también y mm, creo que eso nos ha mostrado un lado muy humano de las dos que de pronto no compartimos mucho en públicamente, redes. pero que nos ha dado la oportunidad de acompañarnos mutuamente y creo que eso tiene un valor, pero así enorme.
porque creo que otra de lo que para mí es un pilar también es rodearte de personas que te puedan apoyar con herramientas. Ujú. Porque yo creo que siempre tus amigos te van a amar, te van a querer, pero a veces no tienen las herramientas para ayudarte a ver otra perspectiva, para escucharte, mm, para incluso motivarte a salir cuando no puedes salir por ti mismo. Y bueno, creo que ese es un gusto y un placer que tenemos las dos. Sí, sí, lo es. Y esto que dices para mí es parte de formar comunidad, que fue un sueño que vino muy claro a mí desde una experiencia que tuve en Costa Rica justo después de pandemia en el 2021, en el que yo estaba atravesando como un momento en el que me sentía muy sola porque estaba en todo este proceso de cambio. Cuando tu vida se va transformando, también se va transformando muchas veces, la gran mayoría de veces, el grupo de personas que te rodea. Entonces yo sentí que estaba como un poquito en un tránsito, y una de las cosas que fue muy clara para mí en esa experiencia que tuve fue generar comunidad. Hay muchos tipos de comunidad, pero esto era a lo que yo me refería, este tipo de familia de vida. Y pues que está pasando y tú eres una de esas personas de mi familia de vida, entonces es muy importante. Ay, qué lindo, sí, yo también agradezco. Y espero que ustedes también puedan abrirse a esa posibilidad, porque cuando uno cambia lo que tú dices, su forma de ver la vida cambia, su forma de cuestionarse cambia, pero además las personas que aún no están en ese camino no logran resonar contigo y tú te empiezas a sentir solo y aislado. Ujú. A mí me gustaría que empecemos esta entrevista Exactamente, ¿por qué parte? por ahí, por cómo fue para ti moverte De de todo lo que actuación, hacías y ajá. bueno, cuenta un poquito también cómo que hacías y cómo fue ese proceso. Bueno, es una historia súper larga, la voy a tratar como de comprimir como en los momentos más claves. Digamos que yo me enamoré de la actuación porque siento que fue un salvavidas en un momento. A mí en el colegio me hicieron un bullying muy, muy fuerte, y como en noveno llega un profe de actuación, esa materia no existía y yo no sé por qué algo, ¡pup!, como que me jaló para allá, y empecé a poder experimentar con roles que no eran yo, porque pues bueno, yo estaba muy disminuida en cuanto a autoestima, amor propio. Yo tuve muchos episodios que yo creo que esto jamás lo he compartido en ningún lado, pero me acuerdo, habrá sido entre mis 13 y 15 años, no recuerdo la edad. Me acuerdo que una vez me paré enfrente de un espejo y me empecé a arrancar el pelo y me pegaba cachetadas y yo me quería morir. Yo le decía a Dios que por Mm, favor me mandara algo para poderme morir, pero no era porque me quería morir, sino que era a ver si mi alma, creo que desde ahí creía en un alma, veía cuánta gente me extrañaba. mm, Esa fue como un poco mi infancia y mi adolescencia. Y cuando llega la actuación, pues yo empiezo a pararme en el escenario y empiezo a jugar a ser personas que no eran Jennifer. Y empiezo a recibir aplausos y reconocimiento por primera vez en mi vida, sin entender que hoy entiendo que eso era el ego y una herida de rechazo, ¿no? Que pues que hoy ya está en proceso. Yo creo que siempre estamos en proceso, que ya está en proceso. Siempre estamos Pues ya está trabajando. identificada, reconocida y Exacto. en proceso de Y en seguir proceso de liberándola. seguir. Exacto, exacto. Entonces, claro, yo me enamoré perdidamente de la actuación porque me permitía estar en otras pieles. En vez de bullying, boba, gorda, fea, era aplausos, reconocimientos, me iba bien, en el colegio me iba pésimo. Entonces esto fue como un enamoramiento, pero impresionante, de la actuación, que vino, yo siempre digo que vino como a salvarme. Entonces yo empecé a actuar y estaba así como estos animalitos que les ponen aquí a los lados para que no puedan ver el resto. Yo estaba así con la actuación. Obvio, dentro de ese mundo, amando y respetando todo lo que ese mundo me dejó, pues yo estaba en eso.
en todo el tema del físico, maltratando mucho mi cuerpo, como por ser aceptada en ciertos estándares y cánones de belleza. ¿En qué momento uno piensa en trabajar en uno? Pues porque no, todo empieza a girar alrededor de uno cuando uno está en televisión y cuando uno es reconocido y cuando uno sale en revistas y en entrevistas. En esa época no había redes sociales, entonces el famoso era el que salía en televisión, no el que tenía más seguidores en Instagram. Entonces ese universo fue todo para mí y yo creo que cuando esa actuación cumple su misión conmigo, que era alimentar a mi ego y como ponerle una curita a esa herida, no trabajarla en profundidad, pero sí ponerle una curita y que valoro un montón la curita, pues porque me ayudó a salir del bullying, no puedo decir que no quedar con traumas, pero fueron cosas que luego trabajé, pero sí me ayudó como a salir al mundo. Y resulta que en el 2003, cuando yo me voy a estudiar actuación a Argentina, mi cuerpo se desconchinfla. A mí me encanta decir la palabra se desconchinfla porque se desconchinfló. O sea, no sé, no entiendo. Hoy en día ya entiendo qué le pasó, pero en ese momento me dejó de llegar el periodo por 3 meses, me engordé 25 Oh, kilos, por Dios. empecé a tener ataques de comida porque me veía gorda, entonces empecé a comer más. Bueno, empecé y di con una organización que se llamaba Nanda Marga, que dictaba clases gratis de yoga y meditación. Entonces yo fui que porque eso me iba a ayudar, que con cosas, entonces que esta postura de yoga, que para la digestión, que esto para lo otro, me mandaron donde un médico ayurveda, primera vez en mi vida que oigo de eso, empecé a bajar de peso, listo, perfecto, ya otra vez estoy flaquita, ya volví a Bogotá, ya no tengo más crisis, pum, otra vez, las cositas, actuación. Pero a partir de ahí, me acuerdo, yo tenía 29 años, yo estaba a punta de los crisis de los 30, porque sí que me dio la crisis de los 30, y cada vez que me daba crisis en la actuación, yo decía, me voy a ir a un ashram, atacada llorando, pues me voy a ir a un ashram en la India, ¿no? Como si huyendo a la India los problemas o los dolores no se fueran a venir conmigo. Y entonces yo empecé desde ahí y me empezaron a dar personajes en una obra de teatro y esto, entonces la yogi, porque yo fregaba tanto con el ashram en la India. Y empecé a tener como un llamado, empezaron como que un mundito se abrió y en algún punto mi vida empezó a doler mucho porque el maltrato que yo ya no era el bullying de afuera, yo creo que era un autobullying, ¿no? Era nunca ser suficiente, mi cuerpo nunca está perfecto, yo nunca me veo bonita, yo no soy merecedora de, claro, yo que me voy a ganar este personaje si es que hay otras más bonitas que yo, o pero yo ya adelgacé, ya hice todo y ¿por qué no me sale este personaje? Entonces había un momento en el que la vida dolía tanto e incomodaba tanto que la vida solita me empezó como a poner mensajes porque yo creo que yo empecé a vibrar también como en un tema de hay algo, necesito un cambio. Entonces, todo esto entra a mí me acuerdo que lo primero que pasó fue un libro de Miguel Ruiz que se llamaba Los Cuatro Acuerdos. Yo fui a México, entré a una librería en medio de toda esta crisis y esta catarsis y agarré un libro de la nada, lo compré y lo pagué y nunca me lo leí. Y en esa época, ya cuando yo estaba dije, ay, no sé, y fui a ese libro y fue como, ¡ah! Y luego llega a mí el documental del Secreto y fue como, entonces yo empiezo a crear mi realidad, yo atraigo esto, wow, pero yo seguía actuando. Y en 2013, antes del 2013 la actuación me empieza a dejar y yo empiezo a ser productora. Entonces esto viene a mi vida como un golpe para el ego, porque la curita de la herida se empezó a caer, ¿no? Porque entonces yo era todo lo que estaba, pero detrás de. Entonces yo ya no era la que recibía los aplausos, yo hacía todo para que otros recibieran los aplausos. Entonces ahí fue una confrontación del ego y yo ya tenía un poquito de información. Y en un momento empiezo a decir, la vida sigue doliendo y lo más loco es que siento que estoy haciendo yo por mí y por otros. Produzco obras de teatro de actores famosos y dónde está mi mensaje, ¿no? ¿Dónde está esto? Y se cruza el yoga en mi vida, entonces yo empiezo a ir a un gimnasio
y veo un día un señor muy alto, medio hippie, pero como cool, entrar al gimnasio y le digo yo a mi entrenador personalizado, como, oye, este calvito que no es profe de yoga, ya, pero ese yoga de los gimnasios, no, crítica, ese yoga de los gimnasios que es que cualquiera hace yoga, no, 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 estos son yogis. Y luego veo una pelirrojita como hippie, pero super fashion y yo, y esta otra, no, esa también es profe de yoga, y empiezo yo a entrar a esas clases y es como, wow. Y me certifico en yoga, no para dictar clase, sino porque yo quería aprender a hacer para mí. Y por cosas de la vida me suplican que dicte una clase, la dicto y digo como, Wow. wow. Y en esa certificación, yo tenía 36 años creo, entendí lo que era el amor propio. Ahí no sabía de heridas, no entendía de un montón de Ujú. cosas, pero fue la primera vez que dije, ouch, nunca supe qué es amarme a mí misma, qué es hablarme diferente, qué es verme al espejo y no darme palo, qué es todo esto, hacerme cargo de mi vida, básicamente eso es amarse, ¿no? Es hacerse cargo de la vida. Y fue como, puf. Y entonces empiezo todo este camino del yoga, obviamente no solté de una vez lo otro porque pues económicamente estaba muy estable y un día me empiezan unos dolores de espalda absolutamente impresionantes. Y la frustración era tremenda, porque yo decía, por fin, cuando encuentro lo que quiero hacer, el drama, la víctima ante todo, ¿no? Como cuando encuentro esto me pasa a mí, siempre me pasa a mí, y entonces no puedo hacer esto, y pum, nos conocemos. Joe Dispensa. Y digo, ok, entonces hay muchas cosas que puedo hacer sin utilizar mi cuerpo, entonces no solo el camino del yoga. Entonces empiezo a meditar, cae la pandemia y yo me clavo de cabeza a certificarme, porque tenía mucho tiempo, a 15 certificarme. años. Me acuerdo que hiciste 20.000 cosas y me preguntas, André, ¿y este? Sí, ¿Qué opinas de este? ¿Y el otro? pero fue una cosa loquísima porque tuve todo el tiempo de ir realmente a mí, ¿no? Ahora, a todas estas, claro, yo ya llevaba un montón de, o sea, yo llevo años trabajándome, ¿no? En el 2012 yo tuve una crisis muy grande por una ruptura de pareja y yo empecé a ir al psicólogo, me empezaron a dar un montón de herramientas también. Cuando me certifiqué en yoga, tuve una pareja que, pues como siempre, las parejas son un espejo enorme que me llevó a hacer retiros y trabajos muy profundos de mi ser, más a nivel de la psique, empezar a entender las heridas de la infancia, como todas las cosas, toda la maletica que cargamos y que cuando la tenemos puesta, si no nos damos cuenta, nos empezamos a voltear y empezamos a golpear a otras personas también, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar como ya en mi propia maleta, pero pues en esa pandemia fue que yo empecé a certificarme y a empezar a decir, ok, yo puedo, o sea, este dolor de espalda no me victimiza, ¿qué tengo que aprender de esto? Ahí me acuerdo que fue como, André, ayúdame con el dolor de espalda, estuve contigo, con más amigas nuestras, estuve, o sea, yo hice de todo, de todo, de todo con el dolor de espalda. Y esto me abre todo este universo, dentro de ellos la respiración. Yo leo un día un libro de respiración, como yo estaba buscando alternativas de cosas que yo pudiera enseñar sin usar mi cuerpo por los dolores. Leo un libro sobre respiración y me obsesioné. Y yo soy nerda, pero Sí, me intensa además. intensa, nerda, y me obsesiono con este libro de respiración y empiezo a buscar cómo certificarme o por lo menos explorar todos los métodos que ese señor decía en ese libro. Entonces empiezo a explorar uno, el otro. En este me puedo certificar. No, sí, pero entonces tienes que hacer primero un año de voluntariado, luego un año de... Bueno, entonces este no fue. No, porque entonces yo quiero es como poder hacer todo ya. Y hasta que empiezo a encontrar, me certifico en respiración y estoy en todo este proceso. Estoy en ese momento, en una relación con mi última pareja, que fue, creo que uno de los maestros como más bonitos que he tenido. Y yo estaba viviendo muchas situaciones personales que no estaba pudiendo ver, hasta que de repente los dolores de espalda se quitan, gracias creo que a muchas cosas que hice, dentro de ellas un cambio de alimentación,
Y luego vuelven los dolores de espalda. Y yo digo, ya no puedo más. En esas voy y me dicen, oye, ¿tú tienes prótesis? Y yo, sí, ¿por qué? Quítatelas. Yo, no, no. Claro, las prótesis se las puso Jennifer a los 17 años, 18 años, niña, víctima, bullying, pero yo creo que esa fue una de mis maestrías más grandes, ¿no? La explantada. Claro. No, y me acuerdo que lo hablamos varias veces, como no sé qué, con qué me voy a encontrar cuando ya no las tenga. Tal cual. Y Oye, porque Jen, pero ahí hagamos un alto, porque yo creo que además tu travesía es de amor propio, sí, o sea, todo el tiempo. Y llegar a ese punto era como, bueno, saquemos los pendientes que tenemos de hace mucho tiempo y miremos a ver si ya están resueltos o no. eso yo no me di cuenta, es tal cual y yo no me di cuenta hasta, bueno, todo este grupo de apoyo que estamos diciendo que es tan importante, pero cuando a mí me dijeron, explántate, mi primera reacción fue, no, mis tetas. Y era como, Dios mío, esto soy yo. Y luego, por un momento, fue como una micro cachetada, ni micro, muy macro, de decir un segundo, es que esos implantes se los puso una niña de 18, eres una mujer, en ese momento tenía 40, eres una mujer de 40 años que lleva todo este recorrido, este trabajo, tus implantes no te definen, tú no eres tus implantes. Les hice un ritual, o sea, accedí a operarme, les hice un ritual, les agradecí por haberme ayudado por tantos años y creo que esa fue la prueba más grande de amor propio porque fue, me los quito porque priorizo mi salud, no mi imagen. Entonces creo que ese fue un momento en el que terminé de soltar todas esas cosas que yo cargaba de televisión que priorizan el cómo me veo, cómo estoy a ti, estoy acá para ti, pero me aceptas en la medida en la que tengo este prototipo físico. Ese fue el momento de chao, Romper con eso, sí. de romper con eso. Y ya terminando la historia, a mí me explantan y me encuentran un líquido y me dicen que ese líquido tiene cáncer, que tenía linfoma, que es un tipo de cáncer en sangre. Y esa fue mi graduación de la vida, porque hubiera sido en otro momento, otra Jennifer vuelve la víctima. Porque a mí, porque a mí, porque a mí, y latigazos, ¿no? Y creo que eso fue, necesito hacerme cargo de verdad de mi vida y hacerme responsable de todo lo que sé, porque por más amor que le tenga, ya no me está aportando y me está generando estrés y me está generando esto. O sea, digamos que esta alarma de cáncer vino para que yo pudiera transformar mi vida. Y eso fue lo que hice. Y a partir de ahí pedí el divorcio. Yo estaba casada, llevaba 7 años con mi pareja no por falta de amor, sino porque creo que los caminos ya estaban muy distanciados y creo que esto era parte de mi proceso de sanación. Solté la producción, yo todavía Mm. hacía 100% y literal me lancé al agua y dije, creo que es hora de dedicarme a vivir de lo que me expande el alma y lo que amo hacer y literal fue saltar al vacío y ahí sí es entender que es saltar al vacío y saber que tus alas se van a abrir. Y no porque te las vaya a abrir quién sabe qué, es porque llevas trabajando tanto que sabes que tú eres capaz de abrir tus alas. Entonces digamos que así es como es un camino larguísimo de, que me trae acá, pero así es como termino dedicándome 100% a esto que estoy haciendo. Bueno, Millén, pero a mí me gustaría que nos compartieras como en detalle qué tuviste que vivir o que hacer para realmente salir de estar como con un pie en cada uno de los lados. Yo te conocí en esa transición Mm. donde lo recuerdo porque había veces no nos podemos ver o no puedo participar en esto porque tengo el evento de X artista en tal ciudad. ¿Y qué tuviste que hacer? Porque además también yo creo que se siente incertidumbre cuando tú te lanzas de lleno, pero ¿qué pasó dentro de ti para tener esa fuerza y esa convicción? La palabra cáncer.
La palabra cáncer, ok, la maestra cáncer. Sí, la maestra cáncer, porque de verdad tomamos la vida por sentada. Impresionante. Y hasta que no le pasa algo importante a alguien muy cercano a nosotros o no nos pasa a nosotros, es como, ¿no? Y entonces, digamos, ese cáncer que me diagnosticaron a mí me dijeron, no, pero pues la quimio es súper breve y yo siempre he dicho como, no quimio, no, es como, entonces a mí me dijeron cáncer, yo llegué a la casa, empaqué una maleta con 3 bobadas, busqué un Airbnb y me fui por allá a Guatavita. Y hice una de los trabajos que hago hoy en día con otras personas, que pues es un trabajo con estados alterados y expandidos de conciencia y tuve respuestas súper claras. Y en esa experiencia que tuve me rendí a la muerte. Y te voy a decir algo, es de las cosas más retadoras que he vivido. Y el mensaje fue clarísimo y el mensaje no viene de otro lado que de adentro nuestro, ¿sabes? Que finalmente yo creo que tengo una certeza en mi corazón que somos una chispa divina y que todo eso que muchas veces buscamos afuera siempre está dentro nuestro. Y el mensaje fue clarísimo, suelta, suelta el control, porque una productora es una persona que tiene que estar absolutamente en control y tener plan A, B, C hasta el Z, porque toda la producción de todo lo que está pasando depende de que todo salga al minuto. Y fue suelta el control. Y fue rendirme a la muerte, fue reconocer un montón de cosas que yo por peleas de infancia había soltado como Dios, yo digo, respetando profundamente todos los temas religiosos. Yo estaba muy peleada con la palabra Dios por un tema de religiosidad y me amigué con esa divinidad y fue una experiencia tan inefable que para los que no saben, inefable son las cosas que vivimos que no pueden ser expresadas con palabras. Entonces fue algo tan inefable que tuve una claridad. Y te voy a decir, vino 1 año y 3 meses, porque eso fue exacto el tiempo, de revolcón tras revolcón, que además tú lo sabes porque eres mi amiga y mi hermana de vida y me sostuviste más de una vez cuando me quebré en 320.000 millones de pedacitos, porque es que cuando nosotros tomamos finalmente de verdad el control, hay revolcones y el caos a lo único que nos lleva es a entender que luego hay un florecimiento, pero ese desorden y ese caos tiene que existir para un reordenamiento de todo. Entonces, esa palabra cáncer llegó como un regalo y que al final, entre muchas cosas, yo creo absolutamente que cuando la enfermedad viene y tú actúas, la enfermedad se sana. Entonces, al día 2 de la palabra cáncer, yo empecé a tomar acción. Yo dije, no produzco más, hago esto, hago lo otro, bla, 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 bla. No me victimicé, pero ni un segundo, o sea, quedé muy orgullosa de mí porque ni en un minuto hubo victimización. Lo que hice fue así con la vida y dije, me voy a hacer cargo. Y me empezaron a hacer, yo parecía un ratoncito de laboratorio, o sea, hasta el 22 de marzo, desde el 12 de diciembre que a mí me dijeron esa palabra, me la pasé de examen en examen médico, pero de examen en examen, todos de cáncer. Y al final, el 22 de marzo, la hemato-oncóloga me dice, Jen, estás en remisión, no tienes nada. Entonces, ¿qué necesité? Un maestro y mucha valentía. Y ese Y yo creo maestro, que coherencia, porque es que cuando tú sí, recibes, o sea, yo creo que hay algo importantísimo, Jen, y para mí eso es determinante. Yo te cuento que el primer paciente que yo tuve de cáncer fue una persona que se sanó en 2 sesiones. Yo primero me morí del susto cuando a mi consulta llegó esa primera persona porque me llegaban casos pues con síntomas y todo, pero yo decía, qué susto atender a una persona de cáncer. Yo llevaba como 1 año y medio y cuando llega esta persona y trabajamos, le acompaño a que encuentre el porqué.
él se pone en coherencia, un hombre que además a mí me encanta cómo piensan los hombres porque es que son súper concretos, esto es lo que hay que hacer, ok, Lineales y sí, se hace. pragmáticos, sí. Lo hizo y nos vimos una segunda sesión, fue a su examen, ya no tenía nada, todo perfecto. Yo decía, ¿y esto puede ser posible? La coherencia. O sea, él entendió qué estaba generando la enfermedad en su cuerpo y él cambió lo que estaba desde su responsabilidad generando el síntoma y el síntoma simplemente desapareció. Al punto que le decían, pero usted está seguro, él tuvo que volver a llevar todos los exámenes anteriores porque no le creían que eso fueran los exámenes de antes. Pero fue eso, es que es coherencia. O sea, tú dices, al día 2 yo ya estaba tomando decisiones, acciones con respecto a lo que tenía que hacer. Y duras, que muchas veces uno piensa que actuar en coherencia es como, si esto es en coherencia, entonces, no, o sea, Todo a fueron fluir y súper decisiones sencillo, no. muy confrontadoras, que es lo que te digo, yo el año pasado tuve un año, yo creo que hace muchos años yo no tenía un año tan retador, porque cuando nosotros ya estamos en conciencia, atravesar esos momentos y permitirnos vivirnos es de valientes, ¿no? Porque cuando hay tanta rabia, tristeza, caos, dolor, y tú le das espacio a sentir eso, es duro. Pero cuando estás actuando en coherencia, es muy diferente dejar que las emociones salgan, que fluyan, vaciarse de eso que nos puede también enfermar si nosotros lo congelamos dentro, y no hace que eso sea sencillo. Pero también yo creo que cuando uno empieza a actuar en coherencia, el universo lo sostiene a uno. Entonces fue muy loco porque yo no había sido capaz de soltar la producción más por un tema de dinero, porque era lo que a mí económicamente me sostenía. O sea, yo todo lo mío de bienestar, yo lo usaba para certificarme más, para llevarme de vacaciones a mis papás, para regalarme cosas, para mimarme, y lo que me daba de vivir era la producción. Y esto fue chao. Y sí, claro, al principio tuve que agarrar de mis ahorros, pero luego fue, aquí estoy. ¿Y sabes qué pasó, André? Yo me la pasaba, estudié, y no había puesto en práctica todo lo que estudiaba. Y esto fue, no, un segundo, ya tengo todo este conocimiento, ahora cómo lo engrano. Y eso fue lo que pasó, y eso es lo que llevo haciendo desde ahí. Bien, yo creo que ahí estás hablando además de una creencia que social, culturalmente es muy importante, y es que uno le dicen, consiga su trabajo que lo sostenga y si tiene algo que le gusta, hágalo como un algo adicional. Entonces ahí también tuviste que romper con esa creencia Sí. de, no, yo quiero poder vivir de lo que quiero vivir porque esto me está generando un conflicto grande. Total, pero y es que además imagínate, ahí me divorcié. Entonces quedé asumiendo un montón de gastos que yo no asumí, o sea, fue, Todo. además me acuerdo que mi mamá en medio de su amor y su preocupación fue, pero ¿y de qué vas a vivir? Le dije, no sé, pero yo no me voy a quedar varada, me va a ir bien. Y te digo, hoy, un año y 8 meses después de, no, ya estoy perdida en el tiempo, pero esto fue diciembre del 2022. Hoy te digo, no solo me va bien, sino que tengo mi vida en coherencia, y ahí no han parado los aprendizajes. He tenido más maestros de vida, maestros, llámese todo, ¿no? El cáncer fue un maestro, entonces he tenido más maestros de vida que me han llevado a profundizar más, y siento yo a dar como saltos cuánticos también en muchas comprensiones de cosas que hago, de cómo enfoco mi trabajo, la responsabilidad con la que la hago. Y sí te tengo que decir que me siento absolutamente plena haciendo lo que hago, y siento que estoy en absoluta coherencia, y que estoy en un momento conmigo misma que no había tenido nunca en 43 años de vida, que es que estoy absolutamente conectada conmigo, dedicada a sanar mis heridas, a limpiar mi historia familiar. Por limpiar no digo, quiero como resignificar la palabra limpiar, y es, me he dado cuenta desde hace muy poco que ha habido muchísimo dolor en mi familia, muchísimo abuso, muchísimas cosas, y estoy acá yo para sentirlo, pero
para Trascender. trascenderlo y para cambiar la historia. Y eso es lo que está pasando hoy, aquí y ahora que tú y yo estamos sentadas hablando. Yo estoy en muchos procesos internos que otra vez me tienen revolcada desde otro lugar. Claramente no es ya desde ese lugar, ¿no? Pero es un trabajo que, por eso yo cuando estábamos al principio hablando, una herida que ya está en proceso de... Que va muy avanzada. que va sí. muy avanzada. Y es como porque siento que en la medida en la que estamos preparados, las cosas van saliendo. No, y yo creo que también los aprendizajes se van haciendo más amigables, como que Sí. más amorosos, más cortos, como que puedes ver eso más sencillo. Es eso, Andrés, yo creo que es más cortos, porque cuando ya hay tanto trabajo y tanta conciencia, ya sabes que entre más prolongas lo que está sucediendo o lo que ya sucedió, no que el sufrimiento empieza a ocurrir cuando no aceptas algo que ya es inevitable. Y entonces es como ya entiendes lo que está pasando, entonces como que lo asumes, sientes, le pones el pecho, no te preocupas, sino que te ocupas. Entonces siento que los procesos tienen otra velocidad. Sí, totalmente. Igual lo sientes intenso, igual te duele, pero Sí. también puedes rápido tomar la enseñanza, el aprendizaje y seguir avanzando. Total. Y como para cerrar esta pregunta, André, entre la primera y la segunda, yo creo que cuando personas como tú y como yo, pues que trabajamos en expansión de conciencia, en amor propio, en autocuidado, en ¿no? bienestar, yo creo que somos las personas que más nos tenemos que trabajar, más nos tenemos que observar. Y hay una falsa creencia como que personas como tú y como yo, entonces nunca podemos tener un problema, nunca podemos tener una rabia, O una nunca nos crisis, puede sí. pasar una crisis, al contrario. Y ¿sabes qué me pasa a mí con las personas con quienes yo trabajo, con mis pacientes, con mis alumnos? Es como cuando me pasa, es como mírame, porque es que soy humana. Estoy acá acompañando tu proceso como a través de todas las herramientas que tengo, pero eso no significa que no trabaje en mí. Y yo creo que nosotras y pues todas las personas que están apoyando procesos de otros seres humanos, entre más se trabajen, más coherentes y más conciencia tengan, pues más llevan su trabajo a otro nivel, porque además las personas que llegan a nosotros también son lecciones y aprendizajes muy bellas Para para nosotros sí. nosotros mismos. Sí, son espejos, son posibilidades también de ver de pronto partes que no conocemos de nosotros. Millén, bueno, y yo quisiera que nos contaras un poco qué es entonces la respiración. Pues todos respiramos, pero realmente para ti, ¿qué ha sido y qué se puede lograr con la respiración? Y luego hablamos de Sound Healing. Básicamente para mí la respiración es la mayor medicina que tenemos y de la cual no tenemos casi conciencia. ¿Por qué? Porque la respiración hace parte de nuestras funciones automáticas del cuerpo para sobrevivir. Entonces, nunca le prestamos atención porque está. Y cuando tú profundizas en el universo de la respiración, te das cuenta que es un universo entero. La respiración te puede llevar literalmente a un estado expandido o alterado de conciencia en el que puedes llegar a tu subconsciente, liberar, sanar a través de la sabiduría de tu cuerpo, conectar con otros estados y sensaciones de fuera del cuerpo físico. La misma respiración en un ataque de ansiedad o en una crisis emocional es el capitán del barco, entonces le dice a tu mente y a tu cuerpo como, oye, espérate, todo está bien. Y contrario a eso, una mala respiración te puede llevar a ataques de pánico, te puede llevar a crisis de ansiedad, te puede llevar a muchos problemas de salud, apneas respiratorias, bueno, en fin, hipertensión arterial. Entonces, la respiración es un universo que nosotros no nos imaginamos y esto viene además, estamos hablando que pues de lo que en mi conocimiento concierne, todo esto nace también desde el yoga, ¿no? Hay muchos tipos de respiración y todo, pero digamos que esa esencia, parte del yoga, son los pranayamas, que es esa parte yógica de la respiración. Y bueno, pues ya a partir de ahí lo hemos evolucionado un montón, más o menos en los 70, cuando prohíben los psicodélicos, que ya había estudios muy avanzados de los psicodélicos para estados médicos de depresión, de ansiedad. Grof,
empieza a desarrollar un tipo de respiración holotrópica, ¿no? Que nos lleva a otros estados de conciencia. Y bueno, esto ya es como la nueva era como de esta respiración y estos estados alterados de conciencia por medio de la respiración. Entonces es un universo del que podemos hablar 1 hora entera si quisieras. Lo sé, lo sé. Y quiero aprovechar y contarles una experiencia que, bueno, compartí contigo en uno de los eventos de respiración. Fui con Paulina y fue un espacio también muy especial. Yo, así como se los comparte Jen, yo siempre estoy haciendo también mi proceso personal y estaba trabajando temas de relación de pareja con el clan familiar. Y bueno, fue bien, bien especial. Yo medito como desde mis 23 años, yo creo que empezamos con la meditación trascendental y por esos días habíamos estado hablando y que había bufo y que había no sé qué. Y miren, yo no sé, pero a mí no me coincidía ninguna fecha. O sea, era como tal fecha, ay no, yo estoy dictando módulo, tal fecha, no, pero estoy de viaje, no, pero la persona no puede sino esa fecha. Yo decía como, bueno, entonces no es mi momento, No no, no es mi momento, correspondía. Ajá. no, no es mi momento. Y bueno, con lo de la respiración sí fue como, ¿quién puedo Puedo, ir? voy. Sí, fue como, ¿se puede mañana? Sí, ven, ah, bueno, perfecto, ¿Y ahí se estoy. puede con Pauli? Sí, Sí, o sea, todo fue todo perfecto, sí. todo sí. Y llegué y ustedes no se imaginan el viaje que yo viví, porque para mí fue así. O sea, primero fue sentir un montón de cosas en mi cuerpo, entender, recibir respuestas de síntomas físicos que había estado trabajando, viviendo, y luego además un montón de movimiento y ver a mi bisabuela ahí para enfrente de mí, o sea, fue una experiencia que fue impresionante. O sea, que yo les digo, y que después de eso yo le dije a Jen, yo creo que yo no voy a tomar nada. Yo con eso ya tengo. Déjenme así, por favor, porque yo no sé a dónde llegaría yo, porque solo con la respiración para mí fue todo eso. Y ahí también, bueno, después fue todo lo demás de la música, todos los sonidos, todo, digamos que todo ese acompañamiento, Mm. para mí fue un viaje completo de ir, reconocer, recibir respuestas, sanarlas, organizarlas y terminar una sesión maravillosa. Como, wow, sobre todo porque, pues tú sabes que yo me trabajo en protocolos, en esto, entonces lo sentí también muy amoroso, llevarlo de otra manera, con otras herramientas, y me encantó. Me gustaría que ahí ya te cuentes un poco de qué pasa en esos espacios, Jen. Pues, Andrés, que la respiración es también, yo creo que la representación de muchas cosas, ¿no? Es el vaciarnos para podernos volver a llenar, ¿no? Es como yo inhalo y yo tengo que exhalar para poder volver a inhalar. Entonces estamos hablando de la vida y de la muerte. La muerte tiene muchos tabúes, pero finalmente en nuestra vida tenemos muchos duelos, muchas muertes, entendiendo el duelo como transformaciones o cambios importantes para nosotros. La respiración lo que hace es, nosotros somos energía. Entonces, la respiración lo que hace es, primero, apagar un poquito esa mente pensante, ¿cierto? Trabaja como en esa corteza prefrontal del cerebro y como que ¡pum!, apaga un poquito. Y estas respiraciones que se hacen en breathwork son circulares y conectadas. Nuestro cerebro es el ser más inocente que hay. Él no sabe qué es real y qué no, ¿no? Entonces él cree que estamos separados porque es lo que le hemos llevado a creer. Cuando nosotros empezamos a hacer respiración circular y conectada, que eso es conectar la inhalación con la exhalación, nuestro cerebro en medio de esa inocencia empieza a conectar con la unidad, porque somos unidad, André. Y yo quiero como entrar ahí un poquitico para las personas que a veces no entienden que somos unidad y yo lo comprendí de una forma tan hermosa. Vámonos al cuerpo. La célula encargada de ser parte de la uña del pie es una célula individual que tiene su núcleo, que tiene su mitocondria, que tiene todo. Y luego hay otra célula en mi corazón con un grupo de células y todas estas son pequeñas células que son individuales y tienen todo lo Ujú. que ellos necesitan, pero cada una hace su trabajo, pero forman parte de un todo, que es nuestro cuerpo. Es exactamente lo mismo. Todos los que están viendo
tú, yo, somos pequeñas células de un macro. Y en esa respiración, en ese conectar, en ese recordar la unidad, tú entras a ese estado expandido o alterado de conciencia. Alterado es porque estados alterados hay muchos, ¿no? Por ejemplo, un Sí, impacto, un shock es un estado alterado de conciencia. El mismo una sueño, relajación, una ajá, sí. relajación, una meditación es un estado alterado de conciencia. Expandido, ¿qué es? Que la respiración nos lleva a abrirnos y a vaciar, a abrirnos y a desocuparnos y a enraizarnos. Entonces, hay muchas experiencias. Unas son de una profunda conexión con el cuerpo, que es como volver a reconectar las aguas del cuerpo, sentir toda la energía vibrar, liberar bloqueos, muchas veces emociones que no pasan por la mente. ¿Sabes? Es como un llanto profundo, un grito, una carcajada. Y es la eterna sabiduría de mi cuerpo que por fin le estoy dando ese espacio, en un espacio controlado, para poder liberar tantas memorias que tenemos nosotros en nuestros cuerpos, en nuestros huesos, en nuestro ADN, memorias del universo entero además, de la Sí. humanidad. Y es esta posibilidad de darle al cuerpo ese espacio para que se abra, confíe y se entregue. Entonces a veces esa sensación es muy corpórea, a veces hay temblores, los Sí, temblores total, para mí fue así. No sé son, si lo recuerdas, pero yo no llevaba nada y empezó todo esto a moverse. O sea, para mí y fue... tú sabes que el temblor es una forma de liberar trauma, Ujú, es una forma, de hecho los animales liberan así como, sí, ¿no? El temblor es una forma del cuerpo de liberar trauma, entonces todo esto empieza a pasar porque nosotros tenemos la falsa creencia de que el cuerpo no tiene sabiduría, pero es que el cuerpo es y además una memoria de infinitamente cosas que nuestro sabio. consciente no puede recordar No, ni puede analizar. no. Y entonces esa es la otra cosa que pasa, como tú tienes acceso a esa mente inconsciente, sí, aquí ya voy a meterme un poquito más mística, pero si tu alma y tú están listos para que esa sanación atraviese por medio de De la la conciencia. mente consciente, entonces puede pasar esto, es como viste a tu bisabuela, No, para mí fue tuviste todo, o esto, sea, imágenes, fue físico y fue lo otro. Pero si tú no estás listo, si hay un trauma que para ti fue lo suficientemente fuerte y tu alma y tu cuerpo aún no están listos, lo vas a liberar de otras formas. Y en la medida en la que haya un trabajo constante, el cuerpo va confiando más y se va preparando más hasta que esas memorias están mm, listas para ser liberadas. Y eso es lo que pasa con la respiración. Muchas veces perdemos la sensación del cuerpo total, y sí. nos vamos a otros estados muy profundos. Tenemos una experiencia fuera del cuerpo y por fuera del cuerpo no quiero que se asusten, o sea, no es que se van a parar y van a Así ver el fue, por cuerpo ahí ejemplo, acostado. para Paulina fue así. Claro, además porque Pauli en ese momento tenía ¿cuántos años? Yo creo que unos 12. 13, 12. Entonces, pues ella todavía estaba muy, ¿no? Como esa edad todavía estamos muy... Entonces, bueno, y todo esto es la magia que pasa con la respiración, o sea, hasta allá nos puede llevar la respiración. Y la música y los sonidos, que es que eso es, de hecho, esa es una certificación que recién tengo este año, que se llama musicoterapia para acompañar estados expandidos o alterados de conciencia, van de la mano. Y entonces empezamos a entender, por ejemplo, a mí me daba pena cantar y hoy en día yo Sí, no canto. sabes, yo ese día canté y pues a ver, o sea, no, yo no canto. Y era que me salía un sonido, a mí eso yo creo que en ningún otro momento me ha pasado. O sea, y se los digo porque no fue, yo fui sin expectativas, yo fui porque a mí me encanta como vivir otra experiencia, o sea, me lo gozo. Y más si sé que es para mi crecimiento, estaba también completa, plena, saber que Pauli también estaba ahí, que además ella había querido ir, no era como, tienes que ir, no, ella quiso y fuimos a vivir la experiencia, ¿sí? En un lugar también muy lindo, todo como, vamos. Pero cuando a mí me salía un sonido bonito en la garganta, esto era como, ¡oh! Por Dios, ¿qué es esto? Pero mira, ves todo lo que pasa y lo mismo pasa cuando uno está
acompañando, tú ahí estabas recibiendo. Y cuando uno está acompañando, yo le perdí el miedo a la voz porque tú empiezas a entender que la voz también es una energía que viene para servir. Y muchas veces lo que tú dices, tú desde tu mano te juzgas, uy, acá sonó feo. Y justo viene alguien después y te dice, uy, en este momento que pasó tal cosa, me pasó lo siguiente. Y es como, ah, wow. Entonces te das cuenta que estás también al servicio por medio de tu voz, de los sonidos, de las vocales que llegan. Y luego los instrumentos también hace parte de ayudar a las personas a entrar en ciertos estados. Por ejemplo, hay instrumentos que están diseñados para relajar las ondas cerebrales. Entonces pasamos de, por ejemplo, beta a alfa a teta, ¿cierto? Y hay sonidos que la mente no logra identificar. Por ejemplo, voy a decir instrumentos, no sé, como el didgeridoo, bueno, pues el shruti, que es como un tipo de armonio, es como una acordeoncita chiquitica, y son sonidos extraños que cuando tú estás como en medio de ese medio trance, te ayudan a profundizar más porque entonces tu mente deja de conectar como, esto es un tambor, esto es una cosa. Entonces hay sonidos que te ayudan al trance, pero luego hay instrumentos que ayudan a que la mente se abra, a que deje de pelear, ¿no? Entonces, por ejemplo, los tambores tocados en cierta forma, en cierto ritmo, acompañados de la voz, ayudan a que la persona pueda tener como ciertas liberaciones cuando hay algo que está muy estancado. Los cuencos de cristal, lo que te decía, ayudan a relajar, las koshishines ayudan a relajar. Entonces, en la medida en la que tú quieres llevar como esa respiración en una curva, tú vas tocando ciertos instrumentos, vas cantando, y también yo me apoyo muchas veces de música, de playlist, y eso ayuda al trance de la persona. Mira, yo tengo muchas veces eventos en donde yo dejé de planear todo, porque yo tengo un Dejaste de ser evento. productora. Claro, entonces saco todos los instrumentos y luego digo, a ver, ¿qué instrumento me pide ser tocado? Porque entonces yo empiezo a tocar algo y de repente, ¡pum!, empiezan como todas las personas a tener procesos y si mi ego quiere, ay, pero es que yo había planeado que después de este toco este y le corto todo el proceso a todo el mundo, es también, ¿no? Como esa conexión de qué está pasando contigo que estás respirando y con el grupo y conmigo que estoy como ahí facilitando, ¿me explico? Entonces, todo hace parte del proceso. Y luego, cuando la respiración para y volvemos a respirar por la nariz de forma libre, esos sonidos también te ayudan a integrar la experiencia. Hay un momento en el que ya no hay que respirar, no hay que hacer, no hay que nada, solo hay que estar ahí, que es integrar, es dejar que el cuerpo, porque no pasa por la mente, luego sí, pero es dejar que el cuerpo, otra vez en esa infinita sabiduría, Integre. procese, integre la experiencia vivida. Y normalmente luego hay un rato de círculo de palabra, pues porque como somos igual seres de este 3D humanos y que tenemos una mente que necesita de alguna Sí, forma estar integrar eso. explicando ¿Qué es todo. esto? ¿Qué pasó? ¿Qué ¿A dónde pasó? fui? Ajá. Entonces, por eso es la integración, es ese momento en donde tú le pones palabras a todo esto que está en la mente y en la medida en la que tú lo hablas empiezas como a conectar todos los puntos. Entonces, bueno, imagínate la magia de la respiración y de los sonidos. Súper. Bueno, Millen, y vas a estar también acompañándonos en nuestro festival. Quiero que pues invites a toda la comunidad de OCE, que les cuentes también, sin contar detalles, por favor, sin contar secretos, qué vienes a aportar tú dentro de este festival. Yo creo que, bueno, todos saben que por qué decidimos hacer este festival, como se dan cuenta, yo he tenido muchas ayudas, palancas, aceleradores en mi proceso y quiero compartir con todos ustedes todo esto para que además salgamos y rompamos un montón de paradigmas como lo están viendo, que yo creo que cada una de estas historias que hemos venido contando es justamente acerca de eso, cómo rompemos paradigmas, cómo has roto muchos de los paradigmas con los que tú vivías y que tú que vas a estar ahí acompañándonos puedas también de la mano de Jen vivir una de estas experiencias como la que yo ya viví. Ay, mi André, pues primero yo sí necesito decir algo y es que tengo una profunda admiración
por todo lo que has logrado y por toda la comunidad de biosanación emocional. Es que de verdad a mí me deja sin palabras como todo lo que has construido. Y cuando me hiciste la invitación, o sea, esto fue por chat, pero es un honor muy profundo poder estar acá porque yo sé lo que significa para ti toda la comunidad de biosanación emocional. Yo sé el alma que has puesto en cada vida que has impactado como terapeuta y como maestra. Hoy en día, maestra de maestros, porque has certificado muchas personas que ya están impactando más corazones. Entonces, quiero decir que para mí es un honor poder estar en este festival y que definitivamente esta es una invitación a todas esas personas que resuenan con poder tener una experiencia de verdad diferente que los toque, más allá de que yo vaya a estar, que voy a poner, vamos a hacer sesiones de respiración con sonoterapia. Obviamente una respiración como va a ser masiva y grupal, van a ser respiraciones que los van a poder llevar a conectar muy profundo y a tener una experiencia linda en un entorno muy seguro y muy sostenido y muy protegido. Pero la verdad, más allá, que a mí me encantaría solo invitarlos como, ay, porque yo voy a estar y vengan y respiren, es porque yo sé el trabajo que está haciendo Andre, y no solo Andre, sino todo el equipo que hay detrás de biosanación, por cuidar cada persona de las que vamos, cada detalle de lo que va a pasar allá y la experiencia que ustedes van a tener. Entonces, realmente hay cosas que a uno le cambian la vida y yo siento que este festival es una de esas cosas que pueden cambiar la vida. Si nunca, Andrés, tú dímelo, han tenido experiencias de nada, creo que es una puerta muy bonita Preciosa. para que puedan venir a experimentar, porque a veces cuando elegimos dar ese pasito y decir, no sé en qué me estoy metiendo, pero voy, es cuando nos llevamos las sorpresas más transformadoras, casi no me sale la palabra. Entonces no me queda más que con la convicción de mi alma invitarlos a que vayan a este festival, que además es un festival diferente porque tiene muchas cosas experienciales. Y yo creo que estamos ahorita con muchos festivales y muchas cosas en donde hay una mayor parte teórica. Y no es que lo teórico sea malo, pero poder vivir las experiencias es muy importante porque yo siempre digo algo, mi André, el conocimiento es el que nos entra a través de la teoría, ¿cierto? Y luego la comprensión es la que nos atraviesa el cuerpo. Y para que eso nos atraviese el cuerpo necesitamos la parte de experiencias. Y tú estás haciendo ese match perfecto entre lo teórico práctico. Entonces, más que invitados. Ay, Miren, qué palabras tan lindas. Sí, bueno, además porque como amiga me has visto y cómo hago esto y que se te ocurre en esto y soñar y contar y me emociono con esto, con lo otro. Sí, estamos, así como lo dijiste, cuidando cada detalle, viendo cómo entregamos lo mejor, porque como tú, yo siento que la pandemia nos cambió Hmm. y nos dejó cosas muy lindas, pero también nos ha aislado un montón, porque digamos que la virtualidad tiene muchos beneficios, pero también ya he visto muchas personas agotadas Ujú. de la virtualidad, de la conferencia, y es que antes vivíamos más el mundo y no solamente a través de una pantalla. Entonces, para mí la vida perfecta es poder tener la comodidad de la virtualidad, pero tener el contacto, la comunidad, los vínculos y la contención de esa cercanía. Y eso, Y puedo decir algo, André, pucha, yo creo que una de las cosas más poderosas de esa presencialidad es ir y encontrarte con todas las personas que va a haber, que están en esa misma búsqueda y que están en esa misma exploración. Y como hablaba yo en algún momento, como que a veces en las transiciones hay momentos donde nos sentimos un poquito solos porque todo está migrando y transformándose y cambiando. Y es ir allá, conectar con personas que sabes que están en una misma búsqueda, poder tener conversaciones diferentes, poder tener con quién compartir sobre las experiencias que estás teniendo, porque pasa mucho, ¿no? Que cuando tenemos una
experiencia increíble y estamos en un entorno que no lo ha vivido, es como, ah, cállate, ¿qué estás hablando? Como no Eso entiendo fue lo que a nada. nosotras nos unió un montón, Ajá. porque podíamos hablar de nuestros temas así como alternativos, pero pues sintiéndonos súper normales, sin juicios, compartiendo, me gustó esto me sirvió, esto me desconectó. Entonces, sí creo que eso tiene un valor muy grande. Muy. Entonces, más aún como de verdad, como un incentivo muy grande de que puedan ir a este espacio y de que puedan experimentar y que puedan probar, porque es que finalmente la única forma de entender si algo resuena con nosotros o no es probando y es experimentando. Entonces, voy a respirar. Bueno, pero es que también hay otra forma y es que puedo ir a bailar. Pero es que puedo ir a hacer eso. Pero es que puedo experimentarlo. Y entonces, pruebo un montón de cosas y de repente, ¡pum!, algo hace clic y por ahí también empiezo el camino, ¿no? Es como, además que creo que no hay o no ha habido un festival así, André, en donde vaya a haber tantas cosas experienciales diferentes, porque yo creo que eso es divino, ¿no? Como poder ir Claro, y decir, ay, wow, conecté un Miren, montón con esto. además, en el entorno como de un trabajo tan profundo que vas a ir a entender tu presente, luego a sanar el pasado, aprender a crear tu futuro, pero cada uno de esos espacios apoyados con una experiencia. Yo quería llevarlo al siguiente nivel por eso. Para mí eso era. O sea, es como, yo dije, si ya cumplimos una década haciendo esto, tenemos que hacer algo diferente. Y ahí me senté a revisar, bueno, qué es lo que a mí me ha ayudado a avanzar en ese nivel de conciencia. Y dije, las experiencias y la comunidad. Y por eso también estás tú aquí. Ay, te amo con toda mi alma. Yo también. Gracias, mi Entonces, André. bueno, mi Jane, gracias también por haber aceptado la invitación de estar aquí en esta entrevista, abrir tu corazón, compartirnos tu historia, que hoy conocí también otros detalles que no conocía. Mm. Me encanta y creo que muchos van a poder verse reflejados en tu camino y que seguramente van a estar allá ese día dándote un abrazo y agradeciéndote por esta entrevista, porque esas son de las cosas que también me apasiona un montón, como facilitar esas conexiones. Y bueno, gracias y espero también tenerte por mucho tiempo más en mi vida. Yo espero lo mismo y que sí, que sigamos construyendo esto y que la vida nos permita seguir engranando historias y formando momentos. Yo sé que sí. Bueno, si te gustó esta entrevista, recuerda darle like y por favor suscríbete para que te enteres de todo lo que estamos haciendo porque vienen cambios maravillosos en la escuela. Y bueno, toda la información de Jen para que puedas seguirla, conectar con ella, la vamos a dejar en la cajita de descripciones. Y bueno, te espero en el festival. Nos vemos muy pronto.